Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Fútbol Fan 2, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, táctica y periodismo. Yo hoy me pongo el traje de director deportivo porque hoy le voy a dar para el mercado invernal un fichaje a cada equipo de la Liga Española. Pero antes de todo, si os gusta el contenido que os subo por aquí por el canal, ya sabéis lo que tenéis que hacer, como siempre os digo, activar la campanita y suscribiros porque se viene muchísimo fútbol este 2026, como no, aquí en Fútbol Fan 2. Pues vamos a ir por faena porque tenemos muchísimo de lo que hablar, como os he dicho al principio, 20 equipos, 20 fichajes, uno para cada equipo, analizando obviamente las necesidades y las oportunidades que pueden tener cada uno de los 20 conjuntos de la primera división española. Así que, como os decía al principio, vamos a por faena porque si no nos vamos a enrollar muchísimo y tenemos que dar, aunque sea un pequeñito análisis de cada fichaje. Lo vamos a hacer de menos a más, es decir, empezando por el 20º clasificado y acabaremos en el Fútbol Club Barcelona, que es el equipo que a día de hoy lidera la tabla de clasificación de la liga. Empezamos, por lo tanto, con el Levante, un equipo que creo que tiene bastantes deficiencias en diferentes sectores del campo. Seguramente podríamos haber incorporado algún central que también le haría falta, pero me he quedado con un futbolista que creo que es bastante interesante, que no está teniendo nada de participación en su equipo, como es Ángel Alarcón, jugador que salió de la cantera del Fútbol Club Barcelona, que prometía muchísimo, yo lo tenía muy visto en las inferiores del conjunto azulgrana, pero que tuvo una serie de lesiones que le ha perjudicado mucho en su salto al fútbol ya profesional. Está ahora mismo en el filial del Porto, ha jugado algún partido de Europa League con el primer equipo esta temporada y algunos minutitos también en la Liga Portuguesa con el primer equipo del Porto, pero prácticamente no tiene relevancia en la primera plantilla. Así que creo que una vuelta a España sería bastante positiva para él. Si consigue no tener lesiones, le podría aportar muchísimo a un Levante que debería basarse en su parcela ofensiva para intentar lograr la salvación. Imaginaría algo así como Carlos Álvarez por derecha, Ángel Alarcón en izquierda, Eta Young como delantero centro. Este sería mi fichaje para el Levante, y para otro equipo de la zona de descenso como es el Real Oviedo, me quedaría con un jugador que viene sonando en las últimas semanas que podría salir del Real Betis. Incluso se habla de que podría llegar al Real Oviedo, como es Pablo García, un extremo muy desequilibrante que maravilló en el último Mundial Sub-20, puede jugar también en la punta de ataque. El Oviedo, que viene teniendo muchísimos problemas para realizar y marcar goles, así que creo que un futbolista de este talento, con capacidad además para explotar, que en el Betis tiene muchos jugadores por delante y que le está costando tener ese protagonismo que sí que podría merecer por talento, creo que en el Oviedo lo podría tener, sería una buena experiencia para él, un gran refuerzo para el club, y me quedo con Pablo García para el Real Oviedo. Y si me voy al tercer equipo que está en la zona de descenso, como es el Girona, me quedo con el fichaje del que se viene hablando en los últimos días y últimas semanas incluso, que se puede realizar, el de Marc-André Ter Stegen. En la portería es obvio que el Girona tiene una debilidad, Gazzaniga este año no está bien, Livakovic se negó a jugar y va a salir en este mercado de invierno, y creo que no hay un portero mejor en el mercado de fichajes que Marc-André Ter Stegen. Al portero alemán le vendría bien, cerca de casa, podría seguir viviendo incluso prácticamente en Barcelona, hay una hora, hora y poco de trayecto en coche, y además le permitiría jugar para estar disponible de cara al Mundial 2026. Creo que sería un acuerdo beneficioso para ambas partes y me cuadraría muchísimo que Marc-André Ter Stegen acabara este mercado invernal en el Girona. Salimos ya de los puestos de descenso, vamos con el Valencia, que creo que la posición que tiene un poco más débil y que debe reforzar sí o sí, ya en este mercado invernal, si no lo tendrá que hacer en verano, pero como mínimo en invierno, si puede traer algo, lo debería hacer. Y me quedo con Iván Fresneda, un jugador que apuntaba muchísimo en el Valladolid, que salió a Portugal para jugar en el Sporting Club y que este año tiene minutos, se podría decir que prácticamente es bastante titular, podríamos decir que está jugando un 50-60% de partidos como titular, pero que creo que en el Valencia sería titular indiscutible y que le podría aportar eso que en el lateral derecho Thierry, por ejemplo, no le da, que no le ha dado Foulquier y que no tiene otros futbolistas para ocupar esta posición Carlos Corberán. Así que creo que Iván Fresneda, un lateral encima de futuro, le vendría muy bien a este Valencia. Y otro equipo de los destinados a priori por masa social, por presupuesto incluso, a estar más arriba, como es la Real Sociedad, que ocupa esta 15ª posición, me parece que tiene una plantilla más o menos bastante compensada. Seguramente lo hubiera incorporado o un central o un lateral derecho, pero me ha costado encontrar un jugador que se adaptara a poder venir a la Real Sociedad en este momento de la temporada. Iván Fresneda, que lo he fichado para el Valencia, podría haber sido una opción también,
pero como ya lo tenía en el conjunto Che, me quedo para la Real Sociedad con David Larrubia, el jugador del Málaga, un futbolista que está destinado a jugar en primera división, extremo, puede jugar en cualquiera de las dos bandas, preferiblemente en la derecha, pero creo que también lo podría hacer en la izquierda, y me parece que la Real Sociedad tiene déficit de futbolistas en esta parcela ofensiva. Es verdad que tiene ataque Cubo, que no está rindiendo nada bien, tiene a Gonzalo Guedes, que no lo viene haciendo mal en el último mes, y un Ander Barrenechea que empezó la temporada muy bien, pero solo con 3 futbolistas es difícil rotar en estas posiciones. Así que me parece que le vendría muy bien un jugador más de rotación, que no vendría obviamente para ser titular, al menos de inicio, pero sí con potencial de acabarlo siendo o a final de temporada o en las venideras. Así que incorporaríamos a David Larrubia para esta Real Sociedad. Seguimos con los jugadores de corte ofensivo, nos vamos al Rayo Vallecano, que obviamente con la triste lesión de Jorge de Frutos, al que enviamos todo nuestro apoyo, y además de un Alemão que no acaba de rendir como se esperaba en la punta de ataque, tiene esa posición de delantero centro como el déficit para mí más importante, y le incorporo un jugador cedido que venía haciéndolo muy bien en el Mundial de Clubes y que creo que se merece más minutos de los que está teniendo. Obviamente sabéis que estoy hablando de Gonzalo García, el delantero centro del Real Madrid. Me parece que se adaptaría muy bien al Rayo Vallecano, no sería difícil su adaptación, al final seguiría viviendo en el mismo lugar donde está ahora, un jugador con muchísimo gol, que lo vimos ya en el Mundial de Clubes, que se puede adaptar muy bien a este modelo de centros al área, que tendría además en Álvaro y en Isi dos socios buenísimos para finalizar y creo que para marcar bastantes goles en la segunda vuelta, y me parece que sería un acuerdo bastante beneficioso para ambas partes. Sigo otro más con los jugadores de corte ofensivo, me voy al Alavés, un equipo que está bastante compensado en todas las líneas, creo que defensivamente es bastante sólido, en el centro del campo tiene jugadores de sobra, pues al menos para esta rotación, para estar fuera del descenso, y en la parte ofensiva me parece que le falta un pelín de talento para ser un poquito más dañino en algunos momentos de partido. Me voy a quedar con un jugador del Valencia que no tiene prácticamente importancia, que vino este mercado de verano y que es Largi Ramazani. Le vimos rendir muy bien en Almería, me parece que es un jugador con unas condiciones futbolísticas brillantes para jugar tanto por fuera como de segundo punta incluso si el Chacho Coudet lo considerara necesario, y creo que es un jugador que se adaptaría muy bien a un modelo como el del Chacho Coudet. Es cierto que es algo díscolo, que parece que defensivamente no le acaba de gustar demasiado trabajar, pero creo que si el Chacho lo convenciera de estar en su modelo, podría ser un jugador muy aprovechable para este Alavés. Y en el Mallorca de Yago Barrasate me voy a quedar ahora sí con un defensor. He estado buscando qué podría haber en el mercado que se podría ajustar un poco al presupuesto que podría tener el Mallorca y me he ido a la Premier League. Es cierto que no es la mejor liga para ir a fichar, pero sí a un jugador que no está jugando nada en el Fulham como es Jorge Cuenca. Tiene experiencia ya en la Liga Española, estuvo en el Villarreal, cantera del FC Barcelona, central zurdo, me parece que se le adaptaría muy bien a lo que busca Yago Barrasate en sus centrales, podría jugar con línea de 3 con Raillo y con Kumbula, él en el sector izquierdo, me parecería un refuerzo muy interesante de cara a esta segunda vuelta. Y en el caso de Osasuna, uno de los equipos que tienen más deficiencias en diferentes sectores del campo, no porque su plantilla no sea suficientemente competitiva en los jugadores que ya tiene, sino porque creo que le falta doblar posiciones en muchísimos de los sectores del terreno de juego. Creo que Braulio le tiene que dar más futbolistas a Alessio Lichi para que pueda tener más competitividad en los puestos y sobre todo en la parcela ofensiva donde Geraldo Becker no acaba de adaptarse a lo que le está pidiendo el entrenador italiano, necesita un jugador que pueda dar esa competencia tanto con Budimir como con Víctor Muñoz. Así que me he ido al Valencia, le he deslavazado un poquito la profundidad de plantilla a Carlos Corberán y me llevo a un Dani Raba que el año pasado hizo una grandísima temporada en el Leganés y que este año parece que por alguna desavenencia con el técnico no está contando para nada en el conjunto Che. Me parece un jugador de muchísima calidad que alimentaría muchísimos balones a Budimir, que podría adaptarse muy bien al sistema de juego que propone Alessio Lichi y con Víctor Muñoz picando al espacio y con Budimir cargando el área, creo que formarían un ataque de 3 hombres súper interesante para este Osasuna. Nos vamos ahora con el Getafe, seguimos con los jugadores de parcela ofensiva y me quedo con un jugador que tampoco está jugando nada en la Premier League, su equipo es el Bournemouth y ya sabéis que estoy hablando de la vuelta de Enes Unal. Un jugador que en el Getafe lo hizo muy bien, conoce ya a José Bordalás, conoce a Ángel Torres, conoce al equipo, lo hizo, como decía, de maravilla en el Getafe en su anterior etapa y creo que el Getafe necesita jugadores de corte ofensivo, en la parcela de ataque prácticamente no tiene nada de donde tirar José Bordalás y un jugador como Enes Unal, que no está contando para nada en el Bournemouth, sería un refuerzo de lujo para esta segunda vuelta para un Getafe que no quiere caer en los puestos rojos. Y entramos ya en el top 10, como veis, vamos rapidito, vamos picadito porque si no se nos iba a hacer muy largo el vídeo y me gustaría hacerlo todo en un vídeo.
Nos vamos con el Sevilla, que es el equipo que abre este top 10 de la liga, y creo que en la parcela defensiva, en la posición de central, se podría reforzar un poquito. He buscado jugadores del mismo perfil y me quedo con un jugador que ya jugó en Sevilla, pero no en el Sevilla, jugó en el Betis. Me quedo con Chadi Riad, que está en el Crystal Palace, estaba recuperando una lesión de ligamento cruzado anterior, ha estado prácticamente un año sin jugar, aún no ha debutado en el Crystal Palace, pero ya su recuperación está completada. Así que creo que sería un refuerzo muy interesante para el Sevilla, central de perfil zurdo, contundente, cantera de Fútbol Club Barcelona, buena salida de balón también, buen juego aéreo, es un jugador que me gustaba mucho cuando estuvo en el Betis y que creo que al Sevilla le apuntalaría bastante bien la parcela defensiva. Así que creo que sería muy buen refuerzo y que seguro que Antonio Cordón lo tiene en su lista de posibles fichajes. Nos vamos ahora con el Elche y aquí le he traído una cesión. Otro equipo que me parece que tiene una plantilla muy competitiva, sobre todo para lo que es un recién ascendido. Le traigo una cesión que creo que de los 20 fichajes que he puesto seguramente sea la más irreal de todas, pero me gustaría muchísimo verlo con Eder Sarabia y me quedo con la cesión de Marc Bernal. Un jugador que en el FC Barcelona está empezando a tener minutos, pero que es cierto que en el centro del campo, cuando estén todos los efectivos disponibles, va a tener difícil entrar en la rotación. A Hansi Flick parece que le gusta más que Marc Casado, con lo cual irá entrando progresivamente en estos 11 titulares, o al menos teniendo minutos desde el banquillo, pero creo que en el Elche podría ser capitán general y ver un centro del campo con él, con Aleix Febas, con Rodri Mendoza, incluso con Marc Aguado, me parece que sería una auténtica delicia. Así que un poco en fútbol ficción, en fútbol de los sueños, le doy esta cesión de Marc Bernal a un Elche que me parece que ya tiene una plantilla muy, pero que muy competitiva. Y ahora pasamos al Athletic Club, que es uno de los equipos que siempre tiene más difícil el tema de los refuerzos. Para los que no seáis españoles o los que no conozcáis la tradición del Athletic Club, solo puede fichar jugadores que sean nacidos en Euskal Herria o que tengan familiares nacidos en Euskal Herria. Así que me voy a quedar con un jugador que sí que es cierto que creo que es difícil que salga de su club. Ya hemos fichado un delantero del Porto, ahora me llevo a otro delantero, me quedo con Borja Sainz. Está siendo titular en el conjunto portugués, este año lleva 5 goles, pero es que el mercado de transferencias del Athletic Club es muy reducido y creo que es obvio que los de Ernesto Valverde necesitan más pólvora y más talento ofensivo para acabar de rendir. Borja Sainz normalmente puede jugar en banda izquierda, sería la posición donde prácticamente actúa siempre, ahí está Nico Williams, pero incluso se le podría reconvertir a falso delantero centro, tirarlo a la derecha y que sea Iñaki el que ocupe la punta de ataque como en años anteriores, pero creo que cualquier jugador de corte ofensivo le vendría muy bien a los de Ernesto Valverde. Seguimos en el norte, pero nos vamos al Celta y creo que es uno de los que requiere menos explicación, de hecho parece que se puede hacer en los próximos días o semanas este fichaje, que no sería otro que la vuelta de Fer López. La explicación es muy sencilla, un jugador criado en Amadroa, que el año pasado ya estaba dejando muy buenas sensaciones con el conjunto vigués, pero que para mí un pelín antes, con un poquito menos de cocción de la necesaria, dio el salto a la Premier League y tuvo la mala fortuna de hacerlo a un Wolverhampton que lleva 3 puntos en 19 jornadas y que es un auténtico desastre. Así que su vuelta creo que sería muy positiva tanto para él como para el Celta, que añadiría un poquito más de talento a su parte ofensiva. También con un delantero me voy a quedar para el Real Betis, otro delantero que se está hablando que se podría incorporar, aquí he arriesgado un poquito menos y voy con el nombre de Fabio Silva, el jugador que ya estuvo en Las Palmas, también con pasado en el Wolverhampton y que esta temporada está en el Borussia Dortmund. No está contando en el conjunto alemán, el año pasado dejó muy buenas sensaciones en el conjunto insular y creo que la llegada al Real Betis Balompié aportaría más competencia para el Cucho Hernández, porque Bakambu hay que reconocer que aunque juegue en Europa League no le da esa competencia al Cucho que seguramente le haría mejorar, y creo que Fabio Silva es un delantero para bastantes años, así que me quedo con el delantero portugués como posible incorporación del conjunto bético. Y en la quinta posición, en el equipo revelación, un poco me pasa algo similar a lo que os he comentado con el Elche, plantilla muy competitiva la del Español, con posiciones dobladas prácticamente en todos los puestos. Me quedo con un jugador que se está hablando bastante y que creo que podría ser interesante, como es Raúl Moro, jugador que el año pasado dejó una sensación increíble en Valladolid, uno de los futbolistas más destacados de los conjuntos de la zona baja de la liga. Este año está en el Ajax, se está contando poco también con el conjunto de Ámsterdam y lo podríamos traer de vuelta a la liga. En los extremos me parece que el Español va bastante bien servido, pero Luca Coleocho seguramente acabe siendo baja, no ha cuajado en su vuelta al conjunto perico, y la incorporación de Raúl Moro pues le podría dar más profundidad de plantilla al equipo, podría desplazar incluso a Puado en algunas situaciones, tanto a la media punta como a jugar de delantero centro. Raúl Moro, un futbolista que parte desde banda izquierda, con bastante desequilibrio, con gol también relativamente para llegar a área rival, así que creo
que sería un refuerzo muy interesante para los de Manolo González. Y abriendo la zona Champions, empezamos por el Villarreal, cuarto clasificado. También una plantilla súper competitiva, con posiciones dobladas, en el ataque muchísimos jugadores. En el centro del campo creo que se le podría añadir alguna pieza, pero no he encontrado ningún jugador que me acabara de convencer y que fuera mejor que lo que ya tienen. Y en la parte defensiva creo que también tienen bastante profundidad. Así que me he ido a una posición donde ya tienen 3 jugadores, pero que creo que seguramente sea la más débil del 11. Diego Conde se rumorea que va a salir, Arnau Tenas es un portero que me gusta muchísimo, pero que parece que no acaba de gustarle a Marcelino y que tampoco en sus actuaciones, hay que reconocerlo, esté dando toda la seguridad que yo pensaba que iba a tener con el Villarreal, y un Luis Junior que a mí nunca me ha acabado de convencer. Así que yo, para la incorporación del mercado invernal del Valladolid, me voy a quedar con un Kepa que en el Arsenal ha tenido buenos minutos, pero que obviamente está a la sombra de David Raya. Me parece que si viniera al Villarreal podría ser perfectamente el portero titular. Creo que es la posición donde tiene más deficiencia la plantilla del conjunto Groguet, y estoy seguro que a Marcelino la incorporación de Kepa no le disgustaría para nada. Así que me quedo con el cancerbero español para la incorporación del Villarreal. Y en el caso del Atlético de Madrid, me voy a quedar con un delantero centro. Se rumorea que Sorloz podría salir, aunque no está del todo claro. Creo que es una posición donde podría mejorar un poquito. Raspadori ha dejado buenos minutos, pero no es un jugador que me acabe de convencer. Griezmann obviamente ya viene a menos en las últimas temporadas, y Julián le suele gustar más jugar acompañado de un delantero un poquito más referencial. Voy a quedarme con un jugador que siempre ha sonado, que las últimas temporadas parece que siempre ha sido deseo del Atlético de Madrid, y si sale Sorloz me traigo un perfil relativamente similar como es el de Artem Dovbyk. La Roma ya ha dicho que quiere sacárselo de encima, que no cuenta con el futbolista ucraniano, que le va a intentar dar salida en este mercado invernal. Creo que el Atlético sería una buena incorporación. En la Liga ya demostró lo que puede hacer, se adaptó muy bien cuando estuvo en Girona. Un jugador de un perfil, como os decía, relativamente similar al de Sorloz, pero que creo que en un estado de forma diferente, más joven, y que podría venir con la ambición que quizás ahora Sorloz no tiene y que Dovbyk no ha acabado de encontrar en la Roma. Así que me parecería un muy buen refuerzo y creo que es de los que se puede hacer en este mercado invernal. Pasamos ahora al Real Madrid, nos quedamos en la misma ciudad, nos quedamos en la capital de España, y creo que es obvio cuál es el principal problema de los de Xabi Alonso, o cuál ha sido el principal problema en esta primera vuelta. La posición de medio centro, hay bastantes jugadores, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, pero ningún futbolista que se acabe de asentar como ese organizador y ese jugador que lleve el timón y el peso del partido y del equipo. Lo que vendría siendo un Toni Kroos, pero podríamos decir en una versión, sin faltar el respeto a nadie, de marca blanca. Así que he estado buscando jugadores de ese perfil y me quedo con uno que también se ha venido hablando, se ha venido rumoreando, como es Rubén Neves. Ahora mismo está en Al Hilal de la Liga Árabe, sería volver a Europa. Es cierto que obviamente ha perdido competitividad. La Liga Árabe no es jugar en la Champions League, no es jugar en una de las 5 principales ligas del viejo continente, pero creo que por el perfil de futbolista le podría aportar muchísimo al conjunto de Xabi Alonso. Así que me quedo con la vuelta de Rubén Neves para el Real Madrid. Y cerramos nuestra sección de fichajes. Me voy a ir descordando ya el traje de director deportivo. Acabamos en el Fútbol Club Barcelona, que igual que el Real Madrid tiene muy claro que necesita reforzar la posición de medio centro. En el caso del Fútbol Club Barcelona, la posición que necesita es la de central. He estado mirando el mercado, he mirado jugadores que estén o libres o que pudieran venir cedidos, que ya tengan experiencia en máxima competición europea. No he encontrado prácticamente nada, pero hay un nombre que me ha gustado, incluso ha llegado a sonar, se está hablando de su posible incorporación, y es el de Nathan Ake, jugador del Manchester City. No cuenta este año prácticamente para Guardiola, perfil zurdo, buen corrector, puede correr hacia detrás, a campo abierto creo que es un buen futbolista, no tiene mala salida de balón, y creo que es un jugador que dentro de lo que demanda el modelo de Hansi Flick, que es muy exigente, que requiere de muchísima concentración. El tema de la concentración no lo tengo tan claro con Ake, pero sí que creo que por condiciones físicas podría sumar muchísimo en este Fútbol Club Barcelona. Así que este sería el último fichaje de los 20 que hemos hablado en este vídeo, y cuando acabe el mercado de fichajes revisaremos cuántos de estos se han dado. Al menos espero acertar como mínimo en los perfiles de los jugadores que hemos ido dando. Si después no acertamos exactamente en el jugador, muchos de estos creo que no van a llegar, al final son ideas mías, pero sí que acertamos en el perfil del jugador, del tipo de jugador que acaba incorporando la dirección deportiva de cada club, creo que nos podemos dar por muy satisfechos. Así que nada, si os gusta este tipo de contenido, como siempre os digo y os lo vuelvo a repetir, suscríbete porque venimos con muchísimo fútbol en 2026 aquí en Fútbol Fan 2.